35 minutos han pasado de la hora 17 en toda la República Argentina. Para nosotros es un gusto, un honor enorme recibir a un gran amigo y a un gran economista. Es el primer invitado del año. El primer invitado del año en la Cocina de las Noticias, y me estoy refiriendo a Diego Giacomini. ¿Cómo te va, Diego? Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, qué lindo escucharte. Muy feliz año, Diego. Un placer hablar contigo. Soy la primera entrevista que doy en el año, porque aparte últimamente no estoy dando muchas entrevistas porque me vuelven loco y les digo a casi todo el mundo que no. Así Bueno, que imagínate. No, bueno, para nosotros un honor enorme, Diego. Bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, en primer término, mirá, me gustaría conocer cuál es tu mirada, cuál es tu impresión, sí, y tu análisis con respecto a las medidas, sí, a este DNU enviado por Javier Milei al Congreso y también a la ley ómnibus. ¿Cuáles son los temas que más destacás? E insisto, ¿cuál es tu evaluación al respecto? Mira, el tema del DNU, debo decirte que obviamente te imaginarás que no lo leí todo. No, obviamente. Jamás lo voy a leer todo. Imposible. 663 artículos. Imagínate que ni los diputados ni los senadores lo van a hacer, así que... No, eso desde ya. Pero bueno, dicho esto, lo primero que tengo para decir es, sin lugar a duda, que yo estoy a favor de toda desregulación de la economía en la máxima profundidad posible y deseable. ¿Ok? Sí. Entonces, a mí me parece que desde el lado positivo, escucho con mucho retorno. Si me lo vamos a bajarlo urgente porque es muy... A ver ahí, Diego. Ahí escucho mejor. Dale, buenísimo, ¿no? Genial. Porque, dicho de alguna manera, a ver, dije la parte positiva. Yo estoy a favor de la regulación y de toda la economía. ¿Por qué? Porque hay que pensar que las regulaciones, en definitiva, hablando mal y pronto para que lo entienda la gente, son por un lado trabas para el sector privado, sí, a la hora de intentar hacer negocios, intentar invertir, intentar emprender, intentar producir, intentar comerciar. Perfecto. De la contracara vos me decís, ¿y por qué? Si es perjudicial de forma tan profunda y tan vasta para tantos, entonces existen. Y muy sencillo, todas esas regulaciones existen porque del otro lado, a expensas de perjudicar a, digamos, la producción, el trabajo, el comercio, el emprendedurismo, la inversión, hay unos pocos que se benefician. Capitalismo de amigos. ¿Quién se beneficia? Claro. La política, los empresarios ligados a la política, que después obviamente le pasan su tajada correspondiente a la política. O sea, en definitiva, las regulaciones son kioscos que encarecen la producción, encarecen el comercio, encarecen la inversión, encarecen emprender, y del otro lado juegan en contra de los consumidores, porque si encarecen todo eso, en definitiva los bienes y servicios que los consumidores compran van a ser más caros. ¿Ok? Bueno, y se benefician unos pocos, la política y los empresarios ligados a la política. Ahora, dicho esto, también tengo que decir que este DNU viene acompañado de cosas que están extremadamente alejadas de la ética, de las ideas de la libertad, que directamente atentan contra la libertad. Porque, por ejemplo, vos para desregular y eliminar kiosquitos, hablemos mal y pronto, no es necesaria que decretes la emergencia productiva, laboral, tarifaria, energética,
comercial, bla, 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 hasta la fecha que vos digas, y después digas, y además es extendible 2 años más y se me ocurre a mí. Eso está en las antípodas de la libertad. Después hay otra más que es gravísima. ¿Cómo es esto de cualquier reunión de más de una acción de más de 3 personas, hay que pasarle los datos, brindarle toda la información al Ministerio de Seguridad? No, eso no lo entendí bajo ningún punto de vista, Diego. Bueno, eso también atenta contra la ética de la libertad, y cualquier persona sin muchas luces intelectuales se da cuenta que no tiene absolutamente nada que ver ni que hacer con las de regulación de la economía. O sea, se puede, son estos 2 artículos, por mencionar solamente 2, realmente abren la posibilidad de una escalera hacia el infinito en materia de autoritarismo y tiranía. Vos no te olvides que siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, las grandes tiranías y las grandes faltas de libertad no empezaron corriendo a 200 kilómetros por hora y manejando 500 kilómetros. No, empezaron de a poquito y de a pequeños pasos. No, pero siempre fueron, casualmente, con estos pasos que acabo de citar. Sí. ¿Ok? Entonces, marco estas 2 cosas que me parecen que es una de cal, una de arena con respecto al DNU. ¿Ok? Va ese DNU al Congreso. Vos me preguntás a mí, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Avasalla las instituciones? Yo te tengo que contestar desde mi formación académica y desde mi subjetividad. Y siempre creo que lo he explicado acá con vos. Siempre, sí. Ni los congresistas, o sea, diputados y senadores, ni el Poder Ejecutivo, a nivel nacional, como a nivel provincial y municipal, son nuestros representantes. O sea, ni el presidente ni la vice son nuestros representantes. Ni los gobernadores, ni los intendentes, ni los diputados, ni los senadores son nuestros representantes. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo, no hay contrato de representación. ¿Y a dónde lo ve la gente? A ver, si Javier Milei dijo que iba a bajar impuestos y se iba a cortar una mano antes de subir un impuesto, sí, y sube efectivamente impuestos, sí, ¿nosotros tenemos alguna manera de evitarlo y hacer que dé vuelta su decisión? No, ninguna. Ahora, si un diputado y un senador dice, no, yo yo voy a votar contra la ley del aborto, y después termina votando a favor de la ley del aborto, ¿uno tiene alguna medida para cambiar eso? No, tampoco. Esto simplemente lo menciono para ilustrar que no son nuestros representantes. Cuando alguien es tu representante, vos no solamente tenés la capacidad de sacarlo y cambiarlo por otro si hace algo que vos no querés, sino tenés la posibilidad de evitar que haga algo que vos no querés que haga. Por ejemplo, un jugador de fútbol tiene un representante. ¿Por qué? Porque hay un contrato firmado con nombre y apellido entre los dos. El jugador de fútbol tiene la capacidad de impedir que el representante firme el contrato que el jugador no quiere, y a su vez, si no le gusta nada lo que hace, lo echa y lo cambia por otro. Bueno, nada de esto se puede hacer. O sea, ¿y por qué menciono esto? Porque yo digo, y esto es muy importante, entender que no son nuestros representantes, porque acá el partido del DNU y lo que vaya a pasar en el futuro no tiene absolutamente nada con lo que piense la gente. ¿Qué quiero decir? Si en la plaza de los dos congresos en la ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso Nacional,
hay 3 millones de personas pidiendo que se rechace el DNU, los diputados y los senadores lo van a ignorar y van a hacer lo que ellos piensen que a ellos les conviene hacer, ya sea para un lado rechazarlo o dejarlo correr. Entonces, todo esto que estoy explicando es, ¿y qué le conviene a ellos? Primero, lo que quiero decir es, no me estoy desvelando por el tema de las instituciones, que no me rajo las vestiduras, porque Milei manda este DNU. Milei manda este DNU porque él dice, bueno, manda un DNU, que así como no lo lee Giacomini, no lo va a leer nadie, por lo largo que es, y como lo tienen que rechazar ambas cámaras, y los estoy mandando a laburar en enero, cosa que no hacen más de 20 años, y lo más probable es que no hagan nada, y si no hacen nada, pasa el DNU. Sigue ¿Okay? con vigencia, Listo. Exacto. Del otro lado, el Congreso, eso es la óptica de Milei. Pongámoslo del lado del Congreso. El Congreso recibe el DNU y dice, che, tenemos que laburar como unos negros, discutir como unos negros, un mes y medio, para bochar el DNU, porque la tiene que bochar la bicameral, los senadores y diputados. Sí. Bueno, si laburamos todo enero y un poquito de febrero, probablemente nos terminamos bochando el DNU. O sea, pongo el orden de magnitud del esfuerzo y del tiempo. Por supuesto. No sé qué van a hacer, pero lo analizo desde una suerte de teoría de los juegos. Y digo, si bochan el DNU después de un mes y medio, pensemos qué puede pasar. Primero, se le va a echar la culpa a los diputados y a los senadores que bochan el primer DNU de toda la historia y que le ponen palos en la rueda al gobierno de Javier Milei a los 30 días hábiles de que está en ejercicio. ¿Les conviene eso? ¿Que los culpen a ellos de que salga mal? A mí, a priori, me parece que no les conviene. Para nada. Pero sobre todo, ¿por qué no les conviene? Porque el tiempo les va a jugar a favor a la oposición del gobierno de Javier Milei. ¿Qué quiero decir? Mirá, pongamos 1 de diciembre como mojón inicial para calcular la inflación. Sí. Del 1 de diciembre al 29 de febrero, redondeemos, va a haber 80% de inflación. Al 30 de marzo, no sé, va a haber 125% de inflación. Por decir, a abril, a junio, por decir números simbólicos, no es una estimación, va a haber más de 200% de inflación. Entonces, ¿qué sucede? Realmente a mí me parece, desde el lado de algo parecido de la teoría de los juegos, decir, mira, yo soy legislador, no voy a dejar que me culpes a mí, yo no te lo bocho, dale, que pase. Bueno, pero ¿qué pasa? La variable macroeconómica, cuando vos tengas un primer trimestre, la economía cayendo a 2 dígitos, con 3 dígitos de inflación en un primer trimestre, y el gobierno pretendiendo que no haya ajustes salariales, claramente toda esa dinámica le va a jugar a favor a la oposición. Va a haber mucha gente que apoya a Javier Milei, que la va a dejar de apoyar, y entonces a mí hasta ahora me ha parecido realmente muy abominable y muy poco inteligente, por ejemplo, la CGT. 11 días hábiles de gobierno y sale a manifestar. Muy poco inteligente, ¿por qué? Porque, ¿para qué sirvió? Para decir, miren esto, a Alberto Fernández no le hicieron nunca un paro, el dólar aumentó más de 1000%, la inflación aumentó más de 1000%, y no hicieron un paro. Este todavía no empezó y está haciendo paro. Es una barbaridad. Del otro lado, Patricia Bullrich, ¿qué hizo? Los mostró arriba de la vereda. No, acá miren cómo funciona el, ¿cómo se llama? No, el sistema, no sé qué, antipiquete. Sí, el protocolo. El protocolo antipiquete, te digo, a ver, y vuelvo
a la dinámica de la variable pasado del tiempo. El protocolo antipiquete es función de la cantidad de gente que vaya. A ver, en las grandes capitales del mundo, para usar el razonamiento que yo no comparto, pero que utilizan todos, cuando dicen, no se corta la calle, no se corta la calle mientras los manifestantes no sean 500.000, 800.000 o 1 millón, por poner números arbitrarios. ¿Qué quiero decir? El piquete, el protocolo antipiquete y el orden de una manifestación son función inversa de la cantidad de manifestantes. Uh-huh. Si manifiestan un millón de personas, ¿qué vas a hacer? Yo le diría a Patricia Burrich, escúchame, menos mal que Argentina no salió campeón ahora, porque ¿qué hacías con el protocolo antipiquete? Tenías que sacar a las Fuerzas Armadas, claro, a la calle como mínimo. Pero dicho esto, ¿no? Yo creo que lo que estoy diciendo que el gobierno de Javier Milei tiene muy poco hilo recorrido, está en su luna de miel, ¿ok? La gente, gran parte de la gente lo sigue apoyando. Javier Milei lo votó, no el 56, atenti. 4.10 personas de cada 10 habilitadas para votar. Porque ese 56 es mentiroso. Es sacando de la cuenta todos los votos en blanco, todos los votos nulos y todos los que no fueron a votar. Cuando vos metes a todos esos en la cuenta, sacó el 41%. Entonces, hoy en día lo soporta, o sea, le da el soporte, el 41% de los votos, que algunos son prestados, porque eran de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio del PRO. Ahora, si 1/3 de esos votos lo dejan de sostener anímica, política o como quieran llamarlo, 1/3, que es normal, porque acá se va a venir una economía con 3 dígitos de inflación. ¿Es imposible evitarla, Diego? ¿El qué? Esos 3 dígitos de inflación, ese 80%. Imposible, Diego. ¿Por qué? Vas a tener 100% de inflación en diciembre, enero, febrero o marzo. ¿Y esto tiene que ver con la espiralización que aconteció con el gobierno anterior o nada que ver? Bueno, esto es responsabilidad compartida del anterior gobierno y este gobierno. Cuanto más te alejes del 10 de diciembre, el peso relativo, la responsabilidad del gobierno de Javier Milei ya empieza a ganar preponderancia en relación a las responsabilidades del gobierno de Sergio Tomás Massa, que fue el peor ministro de Economía. O sea, ¿qué te quiero decir? Le tendría que haber dado perpetua. ¿Cómo? Le tendría que haber dado perpetua a Massa directamente. Bueno, yo siempre decía que lo justo, en términos de justicia, era que ganara Massa, para ver cómo lidiaba con el monstruo que él creó. ¿Se entiende? Sí, a la perfección, digo. A la perfección. Entonces, o sea, ¿qué quiero decir? Si vos a tu paciente le viviste administrando cianuro, y bueno, yo quiero que seas el médico que lo tenés que curar, a ver cómo te arreglás. ¿Me entendés? Claro, sí, por supuesto. Bueno, ese es Sergio Tomás Massa. Ahora, pasando al plan económico, antes de pasar al plan económico en sí, hay cosas que, por ejemplo, el plan motosierra, yo creo sinceramente, a ver, y empiezo de lo más sencillo a lo más complicado. Por ejemplo, Javier Milei dice, no hay plata. Uh-huh. Y hicieron una cumbia de que no hay más plata, es muy simpático, todo el mundo dice que no hay plata, hay remeras que dicen que no hay plata, etcétera, etcétera. Esto es mentira. Y esto es mentira sobre todo para un economista de la escuela austríaca como Javier Milei. ¿Vos decís por el circulante que hay en la base monetaria, Diego? No, porque justamente la escuela austríaca
explica que uno de los grandes problemas del Estado, que por eso justamente Javier Milei quería dolarizar, es que el Estado tiene financiamiento infinito. Uh-huh. El Estado tiene plata hasta el infinito, que después genera inflación, es otra cosa. ¿Qué quiero decir? El Estado tiene el monopolio de imprimir billetes. Entonces, es mentira que no hay plata. No, lo único que tenés que decidir es darte vuelta, prender la fotocopiadora y prender la maquinita. ¿Y esto por qué es muy importante entenderlo? Porque esto es el sistema en el cual estamos. Y el sistema te lleva a emitir. Lo que quiero decir que es casi imposible que Javier Milei no emita. De hecho, en los primeros 11 días hábiles, emitió casi 4 billones de pesos. La base monetaria son 8 y moneditas. Él emitió en 11 días hábiles ya no tenía ese dato, Diego. Bueno, y el objetivo... Pero escúchame esto, Silvio, quiero poner esto con un ejemplo del plan Motosierra. Un ejemplo emblemático. Javier Milei, ¿qué ha hecho con el CONICET? Con el CONICET dijo, bueno, yo congelo el presupuesto del 2023 y se van a tener que arreglar con toda la plata que tenían para el 2023 todo el 2024. ¿Ok? Listo. ¿Esto qué implica? Esto implica que el CONICET en junio aproximadamente se queda sin dinero, no tiene más para pagar nada. Entonces, a propósito del ejemplo del CONICET, yo digo, bueno, y esto puede ser viable, puede ser no viable. Yo le cuento a la gente. En todo el mundo, la policía es estatal. En todo el mundo, la investigación básica es estatal. O sea, hay CONICET en la mayoría de los países importantes del mundo. Primer acotación, ¿esto fue siempre así? No. En Londres, la policía estatal se inventó en 1833. Antes era privada la policía. La investigación básica en ciencia era toda privada. Esto se inventa en el siglo XX. Uh-huh. Ahora, ¿por qué el Estado avanza sobre las dos cosas? Porque eso da, por un lado, poder político al Estado. Imagínate todos los inventos que se utilizaron, por ejemplo, en carreras armamentísticas, carreras espaciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez genera dependencias. ¿Qué quiere decir? Todos los investigadores del CONICET, si no laburan ahí, no pueden laburar en ningún lado. Listo. Ok. ¿Por qué digo esto? Esto lleva a que seguramente la policía y la investigación básica van a seguir siendo estatales hasta que desaparezca el Estado. Pero mientras siga habiendo Estado, que va a seguir habiendo Estado durante mucho, mucho tiempo, van a seguir siendo estatales. Entonces acá empieza la discusión. Y acá la bajo a tierra, porque hice esta introducción para bajarlo a tierra. Hay una discusión que es muy válida, que dice, ¿Argentina tiene que tener CONICET? ¿Argentina tiene que tener investigación básica? Es válida. Algunos podrán decir que no, algunos podrán decir que sí. Perfecto. Los que digan que no, que probablemente Javier Milei diga que no, les gustaría cerrar el CONICET y decir, bueno, te puse el financiamiento hasta el 30 de junio para que te quedes sin plata. Y cuando te quedes sin plata no hay más CONICET. Listo. Ahora bien, cerrar el CONICET implicaría echar a todos los profesionales que se recibieron durante los últimos 40 años del CONICET. Pero no solamente implicaría eso, para que se entienda. Vos tendrías que cerrar la carrera de biología en el pabellón 2 de la Ciudad Universitaria de la Ciudad de Buenos Aires, porque ¿para qué vas a formar biólogos si ya no pueden trabajar más porque cerraste el CONICET? Y no vas a gastar plata en estudiantes de biología entre los 19 y los 25 años para subsidiar y que se lo lleven los alemanes
o los americanos, o los ingleses y franceses. Listo. Tendrías que cerrar la carrera de biología. Tendrías que echar a los profesores de biología, porque no hay más carrera, no hay más estudiantes, no hay profesores, no hay más universidad. ¿Qué quiero decir? El motosierra, con este ejemplo del CONICET, te muestra que el motosierra, en toda área que toques, se expande mucho más allá de lo que cualquiera pueda pensar. Entonces, ante esa disyuntiva, y acá vuelvo a la emisión, a la fuente de financiamiento eterno, infinita, que tiene el Estado, que es la maquinita. Le dicen a Javier Milei, el CONICET se quedó sin financiamiento. Tenés que echar al CONICET a todos. Tenés que cerrar el CONICET. Te va a decir, cerralos. Bueno, prepará. No solamente vas a tener que cerrar el CONICET y echar a todos los del CONICET. Vas a tener que echar a los profesores de la UBA de esas carreras, vas a tener que echar a los alumnos de la UBA de esa carrera, vas a tener que cerrar la facultad de la UBA de esa carrera, porque imagínate que el CONICET es la única salida laboral que tienen todos. Claro, por supuesto. Entonces, si cerraste el CONICET, tenés que cerrar todo eso. Eso lo tenés que hacer, Milei. Ahora, si no querés hacer eso, ¿sabés qué? Hay 300 de inflación. Dejate hinchar la bola, aprendé la maquinita, imprimí y pagarles aumento de sueldo, no de 300, invento el número, sí, sí, de 250%. ¿Vos qué pensás que va a salir? ¿Qué pensás que va a salir? Sí, seguramente va a prender la maquinita. Sí, va a prender la maquinita. Y acá vos te das cuenta entonces que va a prender la maquinita, y acá siempre seguimos, y lo expliqué con un ejemplo muy descarnado y didáctico y fácil de entender, que los sistemas no se cambian desde adentro del organigrama del sistema, no se cambian con la regla del sistema, ni jugando con las instituciones del sistema. Por ejemplo, desapareció el Ministerio de la Mujer. Sí, y todo enterito pasó como una secretaría debajo del Ministerio de Capital Humano. A lo sumo deben gastar 2 cafés y 2 medialunas menos, como mucho. ¿Entiende lo que digo? Entonces, acá vemos que hay mucho más puestas en escena que realidad. Digo, explícame por favor la emisión en 11 días de 2 billones de pesos. ¿A qué se debió? A ver, cuando vos tomás los datos, números redondos, por favor, estoy caminando en la calle. Sí, sí, Diego. Por números favor. Redondos, vos tenías exactamente 31 millones de pasivos monetarios el 7 de diciembre, último día hábil de Sergio Tomás Massa. Tenías 10 billones de base monetaria y 21 billones de la suma del ELIC y PASE. Del ELIC y PASE, sí, pasivo, sí. Hoy tenés 9 billones de base monetaria, o sea, 1 billón menos de base monetaria, y tenés un poco más de 25 billones, casi 26, de... En el ELIC y PASES. Y PASES, fundamentalmente casi todos PASES. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es esto? Porque ha tenido que seguir emitiendo para pagar algunas cosas del Tesoro, como devaluó de 300, redondeando, de 360 a 800, el Banco Central, ¿qué sucede? Como devaluó más del 100%, esto le hubiera pasado a cualquier gobierno, no es nada meritorio, empieza a comprar reservas. ¿Con qué las compra? Con emisión monetaria. Entonces expandís pesos para comprar los dólares y el Banco Central recoge los dólares. Pero ¿cuál es el problema? Que esos dólares que recoge, parte de ellos, después se va como pago de deuda. Entonces, los dólares que compraste, sí, o parte de los dólares que compraste, los dejás de tener, sí, pero los pesos siguen estando, siguen estando y se siguen reproduciendo.
porque las Leriquipazes crecen todos los días. ¿Cómo pasaba con Massa? A ver, cuando Massa puso el soja 1, soja 2, soja 3 y compraba dólares, era exactamente igual que esto. La única diferencia primordial es que acá te están prometiendo un ajuste fiscal para ir al equilibrio fiscal, que les adelanta que lo más probable, salvo que utilicen contabilidad creativa, lo más probable es que no lleguen al equilibrio fiscal en un año. Y la otra es el DNU. Pero después la política macroeconómica del gobierno nuevo es peor, es más inconsistente que la de Mauricio Macri. A ver, ¿por qué? Lo explico en un segundo. No me digas eso, la Diego, inconsistencia por Dios. de la política macroeconómica de Javier Milei es exactamente inversa a la de Mauricio Macri en el 2016-2019. Sí. La política macroeconómica se divide en dos grandes familias: política fiscal y política monetaria. Sí. ¿Ok? Empecemos por la de Macri, pero cortito. La política monetaria, la política macroeconómica de Macri era más o menos presentable en lo monetario. ¿Por qué? Porque abrió el cepo de una, porque tenía un programa monetario, porque Sturzenegger tenía con sus problemas un ancla antiinflacionaria que era el inflation targeting. O sea, la parte monetaria no estaba bárbaro, pero más o menos pintaba presentable, para que lo entienda la gente. Porque, te repito, había abierto el cepo de una, no tenía un solo dólar, tenía un programa monetario. ¿Qué es un programa monetario? Es un plan de gobierno monetario para el Banco Central. Tenía ancla antiinflacionaria, o sea, una ancla antiinflacionaria que es inflation targeting, es la metodología de cómo se hace política monetaria, que es la que hace Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Estados Unidos, que la aplicaba. Ahora, ¿cuál es el problema de Macri? Que la parte fiscal era muy, pero muy inconsistente. ¿Por qué? Porque la parte fiscal de Macri era: ¿sabes qué? Vamos a seguir gastando, vamos a seguir teniendo déficit, se va a achicar solo con crecimiento y mientras tanto vamos a tomar deuda para financiar ese déficit. Y una partecita vamos a emitir moneda, que Sturzenegger en aquel momento emitía primer año 1.5% del PBI, segundo año 1%, tercer año 0.5%. Entonces, ¿qué pasa? Esta inconsistencia dinámica de lo fiscal, porque nadie te iba a financiar ese gasto eternamente, por eso es inconsistente, hace que en términos dinámicos, cuando pase el tiempo y las variables se vayan moviendo, lo que hace es que cuando el mercado percibe que esto no da para más, listo, se cae la demanda de dinero, salen los capitales, vuela el tipo de cambio, se acelera la inflación y tuviste que ir a pedir la escupidera al FMI, endeudarte por 57.000 millones y después volver a poner el cepo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la inconsistencia dinámica iba de lo fiscal a lo monetario. Sí. Que la enfermedad estaba en lo fiscal y te putrefaccionó lo monetario y terminó eclosionando todo. ¿Cuánto tardó eso en suceder? Un poco más de 2 años, porque todo eso empieza a suceder en el primero y segundo trimestre del 2018. Macri subió, redondeando, a principios de 2016. Ahora, acá la inconsistencia es al revés. ¿Por qué? Porque en lo fiscal parece que está todo bien. Cuando digo, fíjense el verbo, parece. No dice está, parece. ¿Por qué? Porque hay una promesa de no voy a gastar, voy a tener equilibrio fiscal enseguida, ergo no voy a tener déficit fiscal. O sea, ahí la promesa es consistente, lo fiscal es consistente, pero no deja de ser una promesa. ¿Por qué? Porque supuestamente van a lograr ese equilibrio fiscal. ¿De qué manera? Recargando el 65% del esfuerzo
sobre los hombros del sector privado. O sea, como subiendo el impuesto, aumentándole tarifas, pisándole jubilaciones, pisándole subsidios, etcétera, etcétera. Listo. Ahora, ¿dónde está la enfermedad? Acá. La enfermedad está en lo monetario. ¿Por qué? 1, porque no se abrió el cepo. 1. 2, no abriste el cepo, pero igual devaluaste un montón. Y al devaluar un montón, tu deuda indexada por dólar link, por tipo de cambio, aumenta un montón, tanto en términos de PBI como en términos de intereses que tenés que pagar. Listo. La inflación se acelera un montón. La deuda tuya, indexada por inflación, aumenta un montón. Tanto en términos de PBI como los intereses que tenés que pagar. Entonces, sigo avanzando. Si vos tenés que pagar mucho más intereses de deuda, los intereses que son gasto público. Entonces estás aumentando el gasto público. Si estás aumentando el gasto público porque aumentaste la deuda, porque el toto caputo está aumentando la deuda, en realidad ese ajuste fiscal que en los papeles prometiste hacer ya está quedando chiquito, corto, insuficiente. Necesitas uno mayor. Pero termina ahí. El Banco Central no tiene programa monetario. ¿Qué hace el Banco Central? No sabemos. No hace monetary targeting, no hace inflation targeting. No tiene ancla antiinflacionaria. De hecho, la inflación sube. Ahora bien, me dicen que el ancla antiinflacionaria es haber devaluado a 820 y después un crawling peg mensual del 2. Si vos haces la cuentita de almacenero, es insustentable en términos dinámicos. Con la inflación que se proyecta, el dólar oficial en abril va a estar 5 puntos porcentuales más barato, más bajo que el que tenía Massa. Con lo cual, no es creíble. Y si no es creíble, ¿sabe qué va a pasar? Te lo digo ya. El dólar paralelo se va a empezar a deslizar, la brecha se va a empezar a extender, ensanchar de a poco, después el dólar paralelo va a saltar, después la brecha va a saltar y van a tener que devaluar de vuelta el tipo de cambio oficial. Y va a ser, entonces, mayor crecimiento de deuda dólar ley, se va a fregar la inflación de vuelta, mayor crecimiento de deuda SER, ¿y qué pasa? Y acá ves como todas estas inconsistencias monetarias, ¿a quién contagian y a quién putrefaccionan? A lo fiscal. Exactamente al revés que con Macri. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los canales de transmisión de la putrefacción son mucho más potentes cuando son de lo monetario a lo fiscal, como en el caso de este gobierno, que cuando son de lo fiscal a lo monetario, como en el caso del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué quiere decir que sean mucho más potentes? Que cuando, no entienda la gente, que cuando las cosas empiecen a ir mal e irse de las manos al gobierno, no vamos a tener que pegar 2 años y moneditas como esperamos con Macri. Va a suceder mucho antes eso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y va a ser más doloroso todavía, porque todo está mucho peor. Dios mío. ¿Ok? Sí, ok. Sí. Un panorama. ¿Hola? Sí, no, te escucho, Dieguito. Sí, no, un panorama entonces, desolador. Esto es todo el análisis que hago. Además, que por ejemplo, les tiro un dato. Cuando dicen voy a cerrar el déficit fiscal y voy a recaudar, invento, medio punto del PBI por la reversión de ganancia, voy a recaudar medio punto del PBI por el impuesto país, voy a recaudar. Yo les cuento, los economistas generalmente trabajan, son optimistas del gol, como Martín Palermo, ellos siempre imaginan todo en el mejor escenario posible. ¿Y qué sucede? No cuentan que va a caer mucho el nivel de actividad, que va a aumentar la evasión,
que entonces lo que van a recaudar es mucho menos que lo que pensaban que iban a recaudar, y probablemente no cierren el agujero fiscal. A lo largo de la historia, estos planes de ajuste por el lado de los impuestos generalmente recaudaron alrededor del 30% de lo que pensaban a recaudar originalmente. Entonces, yo creo que este plan económico debería tener muchos ajustes para tener chances, muchos cambios, quiero decir, de figuritas y de medidas para tener... de figuritas, dijiste. De figuritas y de... Por ejemplo, el Toto Caputo está ahí porque iba a traer plata. El Toto Caputo vino por ahora, recorrió todos los casinos y tiene el bolsillo vacío. ¿No? Sí. Sí. Por eso, Dios. La gente siempre, yo sé, nosotros tenemos ganas que las cosas vayan bien, pero tenemos que tener los pies en la realidad, porque nuestras decisiones de consumo, de inversión, de vida, de planeamiento de gasto, no tienen que estar basados en lo que queremos ni en la esperanza, que pertenecen al mundo esotérico. Tienen que estar plantadas en la realidad y los datos de todos los días. Porque si no vamos a tomar decisiones equivocadas. Diego, y esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo no para pasado mañana. Es una película de mediano plazo la que estoy hablando, ¿no? Sí, pero la agonía va a seguir, Diego, entonces. Vamos a tener... Bueno, en esto Javier Milei fue honesto. Dijo que vamos a tener un primer semestre muy duro. El primer semestre va a ser durísimo. Sí, lo dijo, sí, es real. Es real. Ahora bien, tampoco es verdad que por arte de magia o por la fuerza del cielo, porque tengas un primer trimestre buenísimo, ya vas a estar saliendo y vas a estar mucho mejor en el cuarto trimestre. Eso es mentira. No hay magia entre el primero y el cuarto trimestre. Diego, querido, te agradecemos infinitamente que sea tu primera entrevista del año y la nuestra con vos. Siempre es un placer enorme escucharte, escuchar tus consideraciones, explicás, bueno, sos profesor, de una manera muy didáctica y bueno, este es el panorama que estamos viviendo y el que se viene, lamentablemente. Traté de ser lo más sencillo y simple posible con estos temas que son muchos, además, no son tan fáciles de exponer por radio y en un tiempo breve, ¿no? No, seguro, Diego. Pero espero que tu audiencia lo haya entendido, pues si querés me comentás. Sí, claro que sí, obviamente. Te voy a pedir que me mandes el audio. Sí, como siempre, Diego, totalmente. Te enviamos un fuerte abrazo, Diego, y muchas gracias por ser el primer entrevistado del programa. 2024 para todos. Lo mejor, Diego, lo mejor. Hasta luego. Abrazo grande, hasta luego. Adiós. Diego Giacomini pasaba por la cocina de las noticias.